Muy buenos días, chicos. Comenzamos esta primera sesión del portafolio de Historia y Geografía de quinto año básico y en esta sesión, que son tres de cada portafolio, vamos a explicar qué es un portafolio, por qué lo vamos a realizar y de qué manera y cuál van a ser los plazos establecidos para ello. Posterior a eso, vamos a comenzar con la sesión número uno de este portafolio. Bien, chicos, es importante aclarar qué es un portafolio. Básicamente un portafolio es un conjunto de trabajos que ustedes realizan, los cuales se van corrigiendo mediante la técnica de retroalimentación. ¿Y qué portafolio vamos a realizar en quinto básico? Un portafolio destinado a identificar, diferenciar las características de la guerra de Arauco, con sus consecuencias y una síntesis final. Eso lo vamos a hacer en tres sesiones y la primera de ellas comienza el día de hoy. Y tal cual como les dije, van a ser tres sesiones de trabajo y por eso es sumamente importante que, aparte de ver esta cápsula, se puedan conectar a las clases por Zoom que vamos a tener los días jueves. ¿Cuáles van a ser los plazos del portafolio? Vamos a tener principalmente 6 acciones y tareas que se vinculan con 2 acciones por cada sesión. Es decir, en la semana del 9 de noviembre al 13 se presenta este portafolio y se da inicio a la sesión número 1, que es la etapa de la guerra de Arauco. En la semana siguiente, es decir, de la 16 al 20 de noviembre, yo realizo la retroalimentación del trabajo que ustedes hicieron en la sesión 1, corrigiendo y mejorando aspectos de esta actividad. Todo esto mediante el correo electrónico. Por eso, de aquí en adelante, el envío de evidencias es directamente a mi correo. Luego, el inicio de la sesión 2, que son las consecuencias de la guerra de Arauco, está prevista para la semana del 23 al 30 de noviembre. Posterior a esa semana, también realizo esta retroalimentación de la sesión número 2, también mejorando ciertos aspectos de la actividad, y para ello vamos a tener destinado la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Y ya, finalizando y comenzando también la semana del 7 al 11 de diciembre, damos inicio a la sesión número 3 y final, que es la síntesis de la guerra de Arauco, y en la semana siguiente, es decir, del 14 al 18 de diciembre, se realiza la retroalimentación final y se entrega la calificación correspondiente a este portafolio. Bien, vamos a iniciar entonces la sesión número 1, que se vincula directamente con las etapas de la guerra de Arauco. Y el objetivo de esta sesión es distinguir las etapas de la guerra de Arauco mediante diversas fuentes. Bien, para comenzar debemos clarificar qué fue directamente la guerra de Arauco. Básicamente la guerra de Arauco fue un conflicto armado que enfrentó por un lado a las fuerzas del Imperio Español versus o contra los pueblos indígenas ubicados en el territorio nacional que conocemos actualmente como Chile, principalmente mapuches. Y este enfrentamiento se llevó a cabo por más de 2 siglos. Y vamos a ver en esta clase que tiene diferentes matices, diferentes etapas. ¿Y por qué ocurre este conflicto? Básicamente y directamente ocurre por la llegada de los españoles al territorio nacional, y como los españoles buscaban controlar efectivamente la población y el territorio, es en este contexto en que el conflicto estalla. Es necesario ubicar físicamente dónde se desarrolla la guerra de Arauco, y esto lo podemos encontrar teniendo como una frontera de tipo natural el río Biobío, ubicado en la octava región del Biobío, curiosamente, cercano a Concepción, Talcahuano, Coronel, y este río Biobío, por su extensión, se tomó como una frontera natural, tanto como para españoles y como indígenas. Si nosotros recapitulamos un poco en la historia de las culturas precolombinas, sabemos que la influencia inca llegó hasta la zona central y también hasta estos ribetes del río Biobío, pero desde el río Biobío hacia el sur fueron muy pocos y casi ninguna de las civilizaciones que tuvieron contacto con los españoles. Por eso la lógica hispana de tomar presa o detenía a ciertas autoridades, por ejemplo, incas, luego seguir gobernando bajo su funcionamiento y solamente apretar un poco más a la población, no resultó efectivo desde los territorios ubicados del río Biobío hacia el sur, porque los mapuches jamás nadie los había gobernado. Entonces es acá, en los finales del mundo, en América del Sur, donde los españoles van a encontrar una gran resistencia para poder imponer todo su control y dominio. Podemos clarificar
tres etapas de la guerra de Arauco, las cuales distan mucho en su duración. La primera que tenemos acá es la guerra ofensiva, que se encuentra ubicada básicamente desde la llegada de los españoles a territorio nacional por parte también de Pedro de Valdivia y de Almagro hasta la batalla de Curalaba. Posterior a eso sigue una segunda etapa que fue la guerra defensiva, que en esta clase y en esta sesión vamos a conocer cuáles son sus características. Y la tercera etapa, que tuvo una mayor duración, fueron los parlamentos. Entonces son tres las etapas que podemos distinguir en este conflicto armado. La primera etapa se denomina guerra ofensiva, que básicamente fueron aproximadamente 50 años desde la llegada de Pedro de Valdivia, fundando Santiago, hasta el quiebre de la guerra ofensiva al término, que fue la batalla de Curalaba, que ocurre en 1598. Entonces son aproximadamente 45 o 50 años es que esta guerra tiene el enfrentamiento bélico directo en batallas con españoles y mapuches. ¿Qué va a pasar acá en la guerra ofensiva? Los españoles claramente van a tener ventajas iniciales, principalmente el uso del caballo y también las armas. Pero los mapuches rápidamente van a poder sacar partido de estas armas y también del uso de los caballos porque lo van a aprender y lo van a ocupar en contra de los españoles. Otro punto a favor de los españoles era que conocían el entorno natural en donde se estaba llevando a cabo este conflicto armado, lo que posibilitaba y le daba puntos a favor el momento de realizar las emboscadas a los españoles. Por eso la guerra ofensiva se conoce como una de las etapas más intensas de esta guerra de Arauco, a pesar de que en su duración fueron solamente 50 años. Rápidamente los españoles se van a percatar de que ir al conflicto directo con los mapuches no les va a servir y van a buscar nuevas formas de poder controlar a esta población. El hecho que da término a esta guerra ofensiva es la conocida Batalla de Curalaba para la historiografía chilena, y los españoles la conocen como el desastre de Curalaba. ¿Por qué? Porque en este conflicto muere la mayor parte del contingente armado español, que estaba comandado por un gobernador español denominado Martín Óñez de Loyola. Él también muere decapitado en manos de los mapuches y un grupo armado mapuche. ¿Qué pasa con Pedro de Valdivia? Pedro de Valdivia había muerto 40 años antes, en la batalla de Tucapel, en manos también de un mapuche conocido como Lautaro. En su afán de querer llegar hasta la zona austral y poder controlar efectivamente el territorio y llegar al estrecho de Magallanes, es que Pedro de Valdivia, como les decía, se va encontrando con una mayor resistencia de la población araucana. Y es en este contexto en que muere él en la batalla de Tucapel. Pero ¿qué pasa en la batalla de Curalaba? Por esta decapitación también del gobernador Martín Óñez de Loyola, los españoles se ven obligados a replegarse y abandonar todos los sectores cercanos al río Biobío, y abandonan las ciudades que habían podido fundar en esta misión y en este objetivo, que era llegar al estrecho de Magallanes. Y es acá que los hispanos se van a percatar de que el conflicto armado y el uso de la fuerza y la violencia no les va a servir con los españoles, y van a buscar nuevos mecanismos para poder conquistarlos. La segunda etapa de esta guerra de Arauco fue conocida como la guerra defensiva, en donde se va a buscar a conquistar los araucanos o mapuches por medio de la fe y por medio del idioma español. ¿Quién propone esto directamente? El sacerdote Luis de Valdivia. Luego de los estragos que provocó la primera etapa de la guerra de Arauco, se van a buscar nuevos mecanismos de poder controlar a esta población, y una de ellas fue la fe. Entonces Luis de Valdivia propone este cambio de estrategia enviando a misioneros católicos a la zona de conflicto para poder, como les dije, conquistarlos mediante el idioma español y también la palabra de Dios y la fe. Y de paso también buscaba calmar un poco a los araucanos, porque cada mapuche que era detenido, que era tomado prisionero en estos conflictos por parte de los españoles, se ocupaba como un esclavo, se vendía como esclavo. Entonces, la esclavitud indígena seguía estando presente, más en la guerra también de Arauco. Pero ¿qué va a pasar? Esta guerra defensiva tampoco dio buenos frutos, porque la mayoría de los misioneros que eran enviados a este territorio en conflicto fueron prácticamente también asesinados por los mapuches. Hay ciertos misioneros que logran establecer algún contacto directo y se genera un enlace cultural con los mapuches, por la entrega y comunicación de la fe y del idioma español, pero básicamente la guerra defensiva también fracasa como tal.
La tercera etapa fue conocida como el sistema de parlamentos. Ya los españoles se dieron cuenta que por la fuerza no podían conquistar a los mapuches. También se dieron cuenta que era infructuoso lograr una conquista por medio de la fe y por medio de la imposición del idioma español. Entonces van a buscar llegar a acuerdos o consensos. Esas reuniones para llegar a consensos, a acuerdos, están dentro de este sistema de parlamentos. Que también hay ciertos antecedentes en la historia que se pueden encontrar parlamentos desarrollados en la etapa de la guerra ofensiva y también en la etapa de guerra defensiva. Pero el sistema de parlamento como tal alcanza su mayor realce en la última parte de esta guerra de Arauco, entre comillas la tercera parte, pero fue la que más duró, aproximadamente 150-200 años, que estuvieron españoles e indígenas dialogando para poner fin a esta guerra de Arauco. Tanto mapuches como españoles tenían diferentes mecanismos de incursión que ocupaban en la guerra de Arauco para poder infligir el mayor daño posible a su contrincante. Por un lado tenemos las malocas. Las malocas correspondían a estas incursiones que hacían los españoles en tierras mapuches, principalmente para capturar indígenas y para ponerlos al servicio de la esclavitud. Por otro lado, también existían las campeadas, que también eran prácticas españolas en donde los españoles incursionaban en territorio mapuche, quemaban sus viviendas y sembradíos y también aparte capturaban esclavos. Entonces tenemos ya dos tipos de incursiones, tanto malocas como campeadas, que también no es que se desarrollaran de forma particular, sino que a veces una incursión tenía estos dos mecanismos violentos también para poder quizás asustar al contrincante. Pero los mapuches también tenían una forma de incursión y la más conocida fueron los malones. Las malones también fueron estas incursiones mapuches, pero en las tierras donde los españoles habían logrado cierto control. ¿Y qué hacían los mapuches? Básicamente robaban ganado, caballo, mujeres y niños, porque eran objetos muy preciados para los españoles. Otra forma de incursión que tenían los mapuches en contra de los españoles era, por ejemplo, dirigirse a una ciudad que habían fundado, quemarla y contaminar lo mayor posible las fuentes de agua potable que tenían los españoles. Por ejemplo, si ellos lograban construir un pozo, ¿qué hacían los mapuches? Tomaban un animal, mataban un animal y lo echaban dentro, porque así ellos impedían que esa agua fuese potable. Vamos ahora a la actividad de la sesión número uno. ¿Cuál es la actividad de esta sesión número uno? Es ordenar mediante un esquema la información que hemos visto, tanto del conflicto armado como tal, con las consecuentes etapas que tiene este conflicto y nombrar dos características por cada etapa. Eso, donde se hace mediante este esquema. Este esquema va a estar disponible en un link que les voy a hacer llegar y también su profesora o profesora jefe les va a hacer llegar. Por eso, esta información tiene que ser enviada directamente a mi correo. Esa es la primera parte de esta sesión, poder identificar las etapas de la guerra de Arauco. Y como pregunta de cierre les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que fue la etapa más importante de la guerra de Arauco dentro de las que hemos visto en esta sesión? Recuerden enviar el trabajo realizado a mi correo respectivo y la próxima semana yo voy a realizar una retroalimentación de esta actividad. Entonces nosotros nos vemos en la semana subsiguiente para retomar la sesión número 2. Si tienen alguna complicación con el programa de trabajo del portafolio, recuerden que al inicio de este video ustedes van a poder encontrar su organización. Que estén muy bien, nos vemos.